Hola, nosotros somos el equipo conformado por David González y Daniela Luna y hablaremos sobre el experimento de la doble rendija usando luz. Bueno, como introducción, el patrón de interferencia producido por dos fuentes de ondas de agua de la misma longitud de onda se aprecia fácilmente en un tanque de olas. Sin embargo, este patrón no resulta visible de manera directa cuando la interferencia ocurre entre ondas de luz, ya que no es posible ver la luz que viaja en un medio uniforme. Uno de los experimentos cuantitativos encaminados a poner el manifiesto de interferencia de la luz de dos fuentes estuvo a cargo del científico inglés Thomas Young en 1800. Una fuente emite luz monocromática, sin embargo, esta luz no es apropiada para usarla en un experimento de interferencia porque las emisiones de las diferentes partes de una fuente ordinaria no están sincronizadas. Para remediar esto, se dirige la luz a una pantalla con una ranura angosta. La luz que sale de la ranura proviene solo de una pequeña región de la fuente luminosa y la luz que emana de la fuente ilumina una pantalla con otras dos ranuras. En este caso serían, si vemos esta imagen, sería S1 y S2, cada una separada por la distancia de algunas decenas o centenas de micrómetros. Por lo tanto, las ondas que emergen de las ranuras S1 y S2 siempre están en fase, por lo que S1 y S2 son fuentes coherentes generando un patrón en el espacio por la interferencia de las ondas S1 y S2. Para visualizar el patrón de interferencia se coloca una pantalla de manera que la luz procedente de las ranuras S1 y S2 incidan sobre ella. La pantalla se iluminará con intensidad máxima en los puntos P en los que las ondas luminosas procedentes de las ranuras interfieren constructivamente y será más oscura en los puntos donde la interferencia es destructiva. En este experimento, con ayuda del patrón obtenido, se podrá calcular la distancia D que hay entre la ranura S1 y la ranura S2. Esto se hará con el método de interferencia constructiva, que es la primera ecuación, en donde Ym es la distancia que hay entre el máximo y máximo de intensidad de luz. L será la distancia que hay entre la pantalla o pared y las ranuras. M será el orden que tendrá valores de 0, 1, 2, 3, positivo y negativo. Lambda será la longitud de onda dada por la fuente de luz y D será el valor a obtener. En el caso de la interferencia destructiva dada por la segunda ecuación, Ym será la distancia que hay entre el mínimo y mínimo de interferencia de luz. L será la distancia que hay entre la pared o pantalla y las ranuras. M tendrá valores de un medio, 3 medios, 5 medios, positivo y negativo, más un medio por la longitud de onda dada por la fuente de luz y D será el valor a obtener. Para este experimento vamos a usar los siguientes materiales. Primeramente se va a usar un riel graduado con un error de 0.05 milímetros, una cinta métrica con un error de 0.05 milímetros, una hoja milimétrica con un error de 0.05 milímetros, una fuente de luz láser, en este caso vamos a usar dos tipos de luz láser, una roja y otra verde, un equipo de doble ranura y una pantalla de observación para sostener la hoja milimétrica. Mediante el acomodo del láser y de la doble ranura sobre el riel, se analizó la luz proyectada en la pantalla, la cual tenía pegada una hoja milimétrica que se utilizó como referencia. Una vez que el equipo estuvo listo, se estableció el punto central del fenómeno observado en la pantalla, es decir, que se resaltó el punto luminoso en medio del espectro, el cual se denominó con un orden de interferencia de m igual a cero, para después medir la distancia entre cada una de las franjas de luz, con el fin de determinar la distancia de separación entre las ranuras con su respectiva incertidumbre.
Una vez obtenido el valor experimental de la distancia d, con el análisis de la gráfica de la relación de las interferencias constructivas que se llevó a cabo, se comparó dicho resultado con el valor teórico de las distancias de las ranuras, el cual está definido en las especificaciones del equipo. A su vez, se llevó a cabo una comparación mediante el cálculo de las distancias y teóricas con las medidas experimentalmente, tanto de la interferencia constructiva, que es la distancia entre las franjas de luz, y de la interferencia destructiva, que es la distancia entre las franjas obscuras. Este procedimiento se llevó a cabo primero usando una fuente de luz láser de color rojo y después se repitió con una fuente de luz láser de color verde. Tomando en cuenta que la luz láser que se empleó en el experimento ya tiene una coherencia, a diferencia del experimento de Young, no se requerirá del empleo de dos pantallas, es decir, que no se empleará el primer orificio que se necesitaba en el experimento en un principio. Por lo que una vez realizado el montaje explicado y usando la fuente de luz láser de color rojo, se visualizó en la pantalla de observación un patrón de franjas o de puntos de luz rojos y otros oscuros, los cuales, empleando como referencia la hoja milimétrica del fondo, se estableció primero el punto medio como un orden de interferencia de m igual a 0, y a partir de ahí se empezó a medir la distancia entre las franjas luminosas para la interferencia constructiva y entre las franjas oscuras para la interferencia destructiva. Con el fin de obtener la distancia experimental entre las rendijas, se construyó una gráfica con la relación de la interacción constructiva, empleando la siguiente expresión. En esta, se despejó la y con el fin de compararla con la fórmula general de una recta, llevando a cabo un análisis en donde los valores de y serían las distancias y, los valores de x serían el producto de la longitud de onda por el orden de interferencia por la longitud entre la pantalla y el láser, tomando en cuenta que para el experimento del láser rojo, esta longitud de onda tiene un valor de 0.00065 milímetros y esta distancia L de 1625 milímetros más menos 0.5 milímetros. A su vez, en esta relación se establece que la pendiente del gráfico sería igual a 1 entre la distancia d, que es el valor que se quiere buscar y establecer. Por lo tanto, se despejaría que d sería igual a 1 entre la pendiente. En la siguiente tabla se muestran los datos medidos y calculados de la relación de las interferencias constructivas, con el fin de obtener esta distancia experimental de las rendijas. Con estos valores se construyó el gráfico presentado, en donde la pendiente obtenida fue de 3.89, la cual, con la relación mostrada anteriormente, se pudo establecer que el valor experimental de la distancia entre las rendijas fue de 0.257 más menos 0.002 milímetros. Y tomando en cuenta que la distancia teórica de las rendijas, que está establecida en las características del equipo, es de 0.25 milímetros, se concluye que estos dos valores fueron muy similares, ya que solo poseen un porcentaje de diferencia del 3%. Con el valor de d obtenido mediante el análisis presentado, se calcularon los valores teóricos de las distancias entre las franjas brillantes y las oscuras, que son denominadas con la letra Y, con el objetivo de comprobar analíticamente las condiciones de interferencia constructiva y destructiva con respecto a las obtenidas analizando los patrones de interferencia dados, mediante el siguiente cálculo presentado, junto con su respectiva propagación de error. En esta tabla se presenta la comparación de los valores de las distancias y medidas en el experimento y de las calculadas por medio de la relación de las interferencias constructivas, las cuales fueron muy parecidas entre sí, obteniendo diferencias porcentuales de valores muy bajos. Y tomando en cuenta que estas son las distancias entre las franjas luminosas.
A su vez se llevó a cabo el mismo análisis, pero ahora con la interacción destructiva, presentando de igual manera su propagación de error. Y en esta tabla se presenta la comparación de los valores de las distancias entre las franjas obscuras medidas en el experimento y calculadas por medio de la relación presentada, en donde se observa de igual manera que no hay mucha diferencia entre ellas, ya que sus diferencias porcentuales son muy bajas. El mismo procedimiento se llevó a cabo, pero en este caso usando un láser de color verde, en donde la longitud de onda tiene un valor de 0.00065 milímetros y la distancia entre el láser y la pantalla tiene un valor de 1610 más menos 0.5 milímetros, en donde a su vez se planteó el punto central y se midió la distancia entre los puntos luminosos y los puntos oscuros. En este caso, de igual manera, se presenta una tabla con los valores de la relación de las interferencias constructivas, con la cual se construyó el gráfico que se presenta, cuya pendiente es de 3.91, con la cual se obtuvo un valor de D experimental de 0.256 más menos 0.003 milímetros, que es parecido de igual manera al valor teórico, con un único porcentaje de diferencia del 2%. En esta gráfica se presenta la primera comparación de las distancias y usando la relación de la interacción constructiva, en donde se observa cómo tanto los valores experimentales como los teóricos son parecidos con un porcentaje de diferencia relativamente pequeño. Mientras que en esta segunda tabla se observa una comparación de estas distancias, pero empleando la interacción destructiva, que es la de las franjas oscuras, en donde se observa que sus valores son parecidos con un porcentaje de diferencia pequeño igualmente. De igual manera se observó, analizando y comparando las tablas obtenidas con el láser verde y el rojo, que en el primer experimento se puede notar cómo los datos calculados y recopilados poseen un porcentaje de diferencia ligeramente más pequeño que los obtenidos con el láser verde. Sin embargo, se puede pensar que ambos son correctos debido a que esos porcentajes no son muy grandes. Finalmente, como conclusión, en el primer experimento se pudo calcular de manera exitosa la distancia que hay entre las rendijas por medio de una gráfica de los valores medidos entre un máximo de intensidad y otro máximo con respecto al producto del orden m, la longitud de onda y la distancia entre el láser y la pantalla. Se obtuvieron valores similares para el láser rojo y verde, con valores de 0.257 con un error de 0.002 milímetros y 0.256 con un error de 0.003 milímetros respectivamente, con la única diferencia de que en el verde se calcularon incertidumbres relativamente más grandes que con el rojo, por lo que se deduce que puede ser debido a que el primer láser presentó franjas más marcadas que el segundo. Y estas son nuestras referencias usadas. Agradecemos muchísimo su atención y eso es todo. Gracias.